Sí. ¿Algún testimonio? ¿Nadie tiene nada para la gloria al Señor? ¿No hizo nada el Señor en tu vida esta semana? Nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha provisto de alimento, de calzado, de vestimenta. Testimonio genérico, está bien, pero algo particular, algo que Dios haya hecho en tu vida. Algo que Dios, con lo cual le quiera dar la gloria al Señor. Dale, Facundo. La verdad no tengo nada en particular, pero hace bastante que siempre que vos planteás de dar un testimonio, no tengo nada en particular, pero me dan ganas de compartir que de Cristo todos los días me dan la oportunidad de conocerlo. Amén. Y es como que me pongo a pensar y no tengo ninguna en particular para destacar, pero en muchas situaciones veo como ya no soy yo, sino que es Cristo obrando en mí cuando reacciono de tal manera. Aleluya. Las cosas. O sea, no puedo decir nada en particular, pero en general puedo decir que conocer a Dios me ayuda a morir a mí mismo y conocer todo lo que Él me dio, o sea, tener esa vida en Cristo. No sé ni cómo explicarlo, pero creo que le doy gracias a Dios porque todos los días me permite conocer un poco más que a mí. Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién más? Yo le doy gracias a Dios porque en esta semana me ha dado fuerzas no solamente para cumplir con mi trabajo, sino para ayudar a mi hijo. Uno hizo una quebradura, pero no lo tuvieron que operar. La quebradura no se desplazó, fue una fractura doble sobre los metacarpianos. El médico estaba asombrado y dice, pues es un pisotón. No es, y en fútbol hay tapones, pero los huesos no están desplazados. Recién ahora se le empezó a ver el machucón en el dedo gordo que quedó fuera de yeso. Pero más allá de eso le doy gracias a Cristo porque puedo ayudarlo. Amén. Porque Él me da la fuerza, porque puedo ver que Él estaba angustiado por esta situación y todas las cosas se van dando. Amén. Estamos trabajando, estoy trabajando a la mañana, desde las 6 de la mañana hasta tarde, porque sigo con el trabajo de Él después. Él va, me acompaña, Él me dice lo que tengo que hacer. O sea, me dice, hay que pasar por acá y hay que hacer así y bueno, me voy amoldando. El tema es que creo que Dios usa todas estas situaciones para no solamente enseñarle a Él, sino a mí también. Amén. Claro. Amén. El trato, el servirnos el uno al otro, creo que por ahí también tiene que ver el tema del servicio. Amén. Y en eso nos tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Cuando salimos de la posta, Jonathan dijo en un momento, nada pasa sin que Él lo sepa y por algo pasó. El jueves tenía que rendir para la policía, obviamente no pudo rendir. Fuimos a la policía y dijeron, perdió su oportunidad, quedará para que se anote el año que viene. Entonces yo le digo, perfecto, le digo, nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. O sea, ir y avisar, no decir no voy. Por lo primero que dicen después, obviamente, no se presentó porque no le daba el... Y Jonathan prepara a otros chicos que entran y entran. Él los prepara físicamente y todos rinden bien. Él hasta ahora no puede. Preparó un vecino ahora, el primero del grupo. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque Él siempre te ha ayudado. su trato con nuestra familia ha sido bueno. Amén. Gloria a Dios. Y me sigue sosteniendo. Qué bueno. Aun cuando ya no hay fuerza de parte mía, Él me dice, si vos me dejás a mí, no controles. Es lo que me hablaba recién el Señor. No controles, déjame a mí. Amén. Amén. Amén.
yo quiero agradecer por Paola, porque ella está haciendo Uber. Y venía ayer a la mañana de Toay en el auto, y los chicos que estaban cortando sobre la ruta, cortando el pasto, voló una piedra y ella se venía por acá, así que le dio en el vidrio, lo utilizó todo, y yo digo, podía haber reventado el vidrio, le podía haber reventado la cara, así que yo le agradezco al Señor. Yo digo, hija, fue la mano de Dios. Sí, mamá, ya sé. Bueno, pero yo agradezco por ella. Amén. Amén. Sí, y ella me dijo, sí, mamá, sé que fue Dios, pero podría haber sido más terrible porque explotaba el vidrio y no sé, tendría la cara toda lastimada. Así que bueno, se hicieron cargo, así que seguro le cubrió. Pero el susto se lo llevó. ¿Quién más? ¿Quién más quiere agradecer al Señor? ¿Quién más tiene un testimonio para decir, el Señor ha sido fiel, el Señor me ha ayudado, el Señor ha estado en esta situación? Sabemos que Dios está en todas las cosas, pero qué bueno es aprender a descansar en Él. Qué bueno, porque esta es la confianza, esta es la fe que vence al mundo. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a delegar, lo decía nuestro hermano Luis, es decir, aprendemos, nos cuesta soltar el timón. Nos cuesta, como decíamos el otro día, prestar el volante, queremos estar en el control nosotros. Cuando perdemos el volante es ahí donde nuestra fe está puesta a prueba. Porque nosotros nos sentimos confiados cuando yo tengo el control, cuando yo tengo el control de las circunstancias, cuando yo tengo el control de las cosas que pasan. Pero cuando pierdo el control, ahí es donde la fe del verdadero Hijo de Dios se demuestra. Cuando tenemos que pasar por un quirófano, ya ahí pierdo el control de todo y le delego de alguna manera el control al cirujano, ¿o no? Y uno no tiene más que confiar, porque ¿qué puede hacer? Y eso nos cuesta, nuestra humanidad le cuesta, porque estamos acostumbrados y la cultura de nuestra confianza, porque somos... se siembra en nosotros permanentemente esta semilla del humanismo, donde nosotros somos importantes, donde nosotros tenemos el poder, y hoy más con toda la difusión de los superpoderes y todo lo que se pregona en este sentido es el superhombre. Y cuando el superhombre flaquea, el superhombre somos todos nosotros, hombres y mujeres que flaqueamos, ¿qué pasa? Cuando flaqueamos, ¿qué pasa? Es ahí donde tenemos que demostrar, y demostramos si somos hijos del Señor o no. Porque nuestra confianza siempre, en las buenas y en las malas, deben estar puestas en el Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que dar cuenta. Y el Señor dice, el Señor se goza y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, Sí. puedo dar un testimonio que no es nuevo, pero del año pasado. Dale, el público se renueva. El año pasado Dale. fue cuando me operé. Bien. Hablaste de cirugía y me dijiste prender la lámpara. Hablaste de cirujano y yo digo, este es mi momento. En julio del año pasado, 27 de julio, yo me tuve que operar de hernia. Me operé, no es que me interina, no me operé. Que yo lo pospuse porque esto se me declaró en 2019 y me operé en 2024. Y yo me puse a pensar que esto se me podía o haber reventado o estrangulado. Y hasta eso me aguantó. Y el día que estaba en el quirófano, yo sentí que tenía una mano que alguien me estaba tomando de la mano. Yo estaba anestesiado, así como sabés si estaba dormido, pero sentía eso. Y di tanta vuelta, como dice el dicho, tanto bregué para decir Gregorio. Tanta vuelta, digo, para eso di tanta vuelta. Y yo pienso que fue grande, porque me aguantó hasta que yo me operé, hasta que un día basta de dar vuelta, basta de rodeo, operarse, ya está basta de mariconear. Sí, porque es mariconeo. Te asustaste. Que tengo miedo, que no, que qué me va a pasar, si me quedo en el quirófano, si no salgo del quirófano, si el bobo no me aguanta. Y por eso lo quería dar. Sé que es viejo, sé que fue del año pasado, es nuevo. Qué bueno. Pero y acá estás. Que va a grabar y acá estoy.
acá estás. sea, Y el Señor te acompañó y te dice, sos un ya humano. recuperado, no al 100% porque me tengo que seguir cuidando. Pero ahí estoy. Amén, amén. Después me tuve un dedo, que no se me cortó un tendón, porque el doctor me dijo, no, si te hubiera cortado un tendón, no aguantaría el dolor. Se fisuraron, es como que se resintieron los tendones. No es cortarte, sino es como que se fisuró. También. Y hice caso, por supuesto, hice caso de lo que me dijo el médico. Hice caso de lo que él me había dado. Me atendió el doctor Mauro Gadán, que está ahí en el consultorio Santa Fe. Y también acá estoy, mirá. Amén. Bueno. Es viejito, yo sé que es viejito. De la misma manera en que nosotros a veces nos cuesta, pero después, al final, cuando ya la situación va, cedemos y le hacemos caso al médico. De la misma manera, hermano, nosotros tenemos que no esperar hasta el último para hacerle caso a Dios. Porque a veces, cuando ocurre esto, las conductas, hoy hablábamos con mi hija y yo le digo, mirá, las decisiones que tomamos en la vida van hacia un lado y hacia otro las consecuencias, ¿o no? Y a veces decisiones no tomadas o mal tomadas o tomadas fuera de término, y hay que hacerse cargo. Pero qué bueno es saber que estamos en las manos del Señor, Dios Todopoderoso, y que su voluntad es agradable y perfecta para todos sus hijos, aún cuando nosotros las cosas no nos agradan o pareciera que Dios no nos está escuchando y que nuestras oraciones caen en saco roto. Y yo quiero decirles que ninguna oración cae en saco roto. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pasa que nosotros queremos que Dios responda según nuestros intereses. Pero lo cierto es que Dios tiene intereses mucho más altos que los nuestros. Amén. Y santos son. Y son agradables y perfectos. Su voluntad es perfecta, hermano, para todos nosotros. Entonces, no reneguemos y no luchemos contra la voluntad de Dios, sino que aprendamos a someternos a su señorío, porque de esa manera, confiando en el Señor, las cosas van a ser mucho más sencillas. Qué bueno el testimonio de mi hermano Facundo, diciendo, estoy aprendiendo a conocer a Jesús. Estoy aprendiendo a confiar en Él. El Espíritu me está transformando y yo lo puedo ver y doy testimonio de esto, cómo Dios está transformando nuestra vida y la seguirá transformando. Y seguiremos pasando por momentos, hermano, porque muchas veces decimos, hoy hablaba con Karen, hablábamos de esto, cómo a veces uno piensa que las tormentas en la vida decimos, ya está, ya pasó. Pero las tormentas en la vida, las tormentas que vienen en nuestra vida, son como las tormentas en el mundo natural. Uno dice, uno vive una tormenta, pasó una tormenta, ¿no? Hay tormentas más livianitas, hay tormentas más fuertes, hay tormentas que se dan en forma de tempestad, hay tormentas que se dan con vientos fuertes, con tormentas eléctricas, con mucha agua, son distintas. Ahora uno atraviesa esas tormentas en el mundo natural y uno pasó una tormenta y dice, bueno, ya pasó, ahora nunca más. ¿Podemos decir eso o no? No. Pasó esa, después sabemos que va a venir otra, quizás sea de forma de llovizna, pero en la vida va a pasar así, va a venir una y va a venir otra. No es que si yo pasó una tormenta y ya después no llueve más y yo digo, gracias Señor, ya pasó. Lo mismo pasa con las cosas en la vida, con las pruebas que Dios nos pone por delante. Porque Él nos ama, hermano. No pensemos que Dios es un padre, es un mal padre, porque a veces permite cosas que a nosotros nos duele y no nos gusta. Dice la Escritura, porque Él nos ama, nos disciplina y Él nos está formando. Dios quiere sacar lo mejor de vos. Ahora, la pregunta es, o la declaración en esta noche es fácil alabar al Señor cuando las cosas van bien. Es fácil alabarlo en un ámbito donde todos los le alaban. Pero el verdadero adorador le adora a Dios en todo tiempo. Y se sintetiza en esa frase de Job que dijo, el Señor dio
El Señor quitó. Y el Señor quitó. Sea el nombre De Dios exaltado. de Dios bendito. Ese es el verdadero adorador. Ahora, si le vamos a adorar, somos unos fallutos. Si le vamos a adorar al Señor cuando todo nos sale bien, cuando me aumentan el sueldo, cuando no hay ningún problema en la familia, cuando el sol sale en la mañana y llego bien al trabajo, cuando en el trabajo todas las cosas van como por un carril y no hubo ningún problema. Pero cada día, hermano, es incierto y nosotros estamos en la mano. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque después de cada tormenta va a venir la calma. Pero les puedo asegurar que va a venir otra tormenta. Que por delante va a haber muchas tormentas en la vida. Va a haber muchos vientos, va a haber muchas tempestades. Como pasa en el mundo natural, así va a pasar en nuestra vida. Es necesario que seamos probados como el fuego, como el oro es probado por el fuego. Ahora ahí en Salta estaba leyendo esta tarde que estaban buscando cobre y descubrieron una mina de oro, que es una de las más... Nosotros acá en Argentina, no sé, tiramos una semilla y nace sin necesidad. Una mina de oro que es una de las más grandes del mundo. Millones de toneladas de kilos de oro en la venta. 84.000 millones 84.000 millones de toneladas. de toneladas. Y yo digo, evidentemente estamos haciendo algo mal, porque en Argentina tenemos de todo, tenemos minería, tenemos de todo, es un país bendecido, pero evidentemente el corazón del hombre debe volverse a Dios. Porque el pecado muchas veces ata la tierra, ata las bendiciones que Dios nos ha bendecido esta tierra. Ya ha bendecido, tenemos todos los climas, tenemos todos los recursos. Sin embargo, estamos ahí siempre en el debe, siempre en el debe, siempre en el debe. Y evidentemente es un pueblo duro de corazón, es un pueblo que se tiene que volver al Señor, es un pueblo que tiene que buscar al Señor y adorarle. Yo quiero decirles en esta noche, quiero que busquemos dos pasajes y sintetizar todo esto que hemos hablado y que estoy diciendo en dos pasajes de la Escritura, porque tenemos que podemos buscar eso en la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Lo vamos a ver acá en la pantalla, hermano, así lo vemos. Y yo lo voy a leer también desde ahí, porque me resulta más. Yo quiero decirles que esta semana, digo un testimonio, esta semana yo vengo una tras otra con situaciones y doy gracias a Dios por todo el trabajo que tengo, porque tengo un montón de trabajo, pero a veces llego agotado. Anoche era las 10:30 de la noche y no sabía para dónde, llegué a casa, no sabía. Ya no me entraba nada en la cabeza, no me entraba nada, ¿no? Y la verdad es que hay situaciones difíciles y he tenido que, y mi trabajo no es solamente lo profesional, porque en muchos de los casos, en la mayoría de los casos yo les predico del Señor y animo a la gente y le digo que en todas las situaciones hay gente que viene devastada y dice, esto no tiene solución. Y yo quiero decirles que tenemos que ocuparnos, hay que trabajar y hay que confiar en Dios para nosotros los que creemos. Y pude desatar un montón de situaciones. Este año ha sido un año de bendición, de mucho trabajo, de mucho cansancio, pero donde he desatado situaciones complejas. Esta semana desaté un juicio enorme, donde uno de los colegas me dijo, mirá, no daba un peso de que podía resolver esta situación, no por mí, porque era una situación realmente compleja. Y en la provincia estaba el fiscal general, estuve hablando con él porque era parte codemandada en esto, y me felicitó, me agarró la mano y dijo, Omar, felicitaciones, cerraste un juicio impensado. Se estaban recontentos que sacaban un juicio de encima. Allá en el coso me regalaron un chuchado. El Señor nos da herramientas, hermanos, no nos rindamos como decíamos el otro día. ¿Vamos a tener oposición? Claro. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos va a dar herramientas. ¿Vamos a estar cansados? Claro. Claro, Luis, que vas a cansarte. Claro que ha sido una semana para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias distintas, ¿o no? Amén. José está pasando y Estela están pasando una situación distinta, diferente, donde están siendo probados por el Señor. Ellos pasaron también sus situaciones, algunas son situaciones, pero cada uno lo vive en su propia piel,
de acuerdo a cómo es la afectación de esa situación. Karen también estuvo de viaje, un montón de cosas. Giselle en este momento está en la cama, sigue con todo ese problema ahí y con fiebre ahora. Dios está. Quiero darle este ánimo en esta noche. Dios está, no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de nosotros. Él es el Señor, está sentado en el trono, en el control de las cosas. Anima tu corazón, hermano, levántate en el nombre del Señor. El Espíritu del Señor en esta noche quiere tratar contigo y levántate, permite que Él trate contigo, porque Él te va a llevar a lugares impensados. Y vendrán tormentas por delante, no te voy a mentir, van a venir otras tormentas, van a venir otras tempestades. Pero hay algo, una certeza, que yo sé que mi Dios está conmigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Él no está circunscrito a este lugar. Bueno, ahora Dios está con nosotros. Salimos por esa puerta al terminar y ahí tenemos que enfrentarnos a un montón de situaciones, pero ya Dios no está. Sí, Dios está. Dios está en todo tiempo, en todo lugar. A donde vayas, Dios está. Donde están tus zapatos, ahí está el Señor. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Parte de este pasaje lo leímos hace poco tiempo. ¿Se acuerdan cuándo lo leímos? Cuando estuvo Roberto. Roberto predicó sobre parte de este pasaje. Dice aquí, hay dos partes, podemos dividir aquí este versículo en dos partes. Primero habla de la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. No dice more mezquinamente. Me basta con que una porción de la Escritura, una partecita, no lo dice la palabra, porque la palabra de Cristo es Cristo mismo. Amén. Es su voluntad, Cristo es la palabra, ese es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Entonces, Cristo more en abundancia, plenamente en nosotros, y seamos conocedores de su voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad del Señor? Buscándole, dejando que Él se manifieste, que Él la revele, y se revela básicamente y primeramente a través de la Escritura. Entonces, more en abundancia. ¿Cuánto tiempo? Pregunto en esta noche y nadie me responde. Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a leer las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a buscar y a tener comunión con el Señor a través de la Escritura? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a ser enseñado por el Señor a través de su Espíritu? Porque cuando leemos la palabra, Dios tiene algo que decirte. No tenés que esperar hasta el otro domingo, hasta el otro miércoles cuando tenemos reunión. Claro que ahí nos gozamos de estar juntos, nos ponemos chochos de vernos y de sentir que se potencia esa presencia del Señor, porque el Señor dice: yo estoy donde están los hermanos juntos en armonía. Amén. Pero no, eso no quiere decir que en la semana hacemos un relax y entonces, bueno, no leo, no oro, espero a que el pastor nos diga lo que... No, hermano, no. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros todo el tiempo, en todo lugar. Seamos conocedores, y no tan solo conocedores, sino que la palabra de Dios sea practicada por nosotros. Hacedores. Exactamente, hacedores. Porque decimos confiar, pero bueno, en el momento en que pasan las cosas, en el momento en que nuestra fe es puesta a prueba, ahí es donde se ve si confiamos o no en la palabra del Señor, en Cristo mismo y en sus promesas. No te desampararé, no te dejaré. Y nos olvidamos de eso. Entramos a veces en estado de shock, de desesperación, de angustia, de tal manera que nos olvidamos que Él dijo y Él está con nosotros. ¿Cuántas veces te socorrió? ¿Cuántas veces proveyó en medio de la necesidad? ¿Cuántas veces cuando no sabías para dónde disparar, su mano, como dijo el hermano, Él pudo percibir? Y yo sé que esto es así.
Dios nos abraza, Dios nos toca, Dios nos dice, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y aun cuando tengamos que atravesar en algún momento el valle de sombra de muerte, dice, yo estaré contigo. Es tremendo. Oh, Señor, gracias. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hermanos. Y dice que entre nosotros debemos enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No dice, esperen que algún iluminado, esperen que el profeta tal, el apóstol, el pastor, el maestro venga y le... Gloria a Dios por todos los que pueden enseñar la palabra fielmente, de acuerdo a la Escritura, que no la adulteran. Amén. Amén. Pero acá, si todos nosotros como comunidad de fe crecemos en la palabra y esta mora en abundancia en nosotros, estamos capacitados en Cristo ¿para qué? Para enseñarnos y exhortarnos mutuamente unos a otros. ¿Pero qué? ¿Marco me va a venir a exhortar a mí? Sí, amén, gloria a Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en él y la palabra de Dios abunda en él, hermanos, podemos hacerlo. Ahora, lógicamente que a veces aparecen hermanitos que vienen, hermanitos, digo, ¿no? Que tienen, y algunos conocemos, ¿no? Sí. Marcos también, ¿no? Que vienen y le dicen, pastor, ¿sabe por qué? Y empiezan a hacer toda un análisis de la situación y usted tendría que hacer esto, y después cuando uno ve su vida, su experiencia, su andar con Dios, dejan mucho que desear. Ahora, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia entiende que esta es una necesidad básica, elemental, que la palabra de Cristo, que Cristo more en abundancia en vosotros, entonces hay una iglesia que empieza a crecer, porque toda la iglesia, de acuerdo a los dones y a la sabiduría que Dios da, se enseña mutuamente. Yo aprendo de mi hermano me enseña, dice, pastor, tengo algo que recibí de Cristo al leer el otro día la Escritura, Dios me enseñó esto y quería bendecirlo con esta palabra. Y yo digo, oh, qué bendición, hermana, ¿cuánto tenemos que aprender de esto? Y el otro le dice al otro hermano lo mismo, y a veces nos exhortamos, el hermano ve que el otro hermano está en pecado, no dice, no le voy a contar al pastor para que el pastor lo exhorte, no. Si estás en Cristo y la palabra de Dios está en abundancia, mora en abundancia en vos, hay autoridad en Cristo y de Cristo para que vos le exhortes en amor, no para que lo mate y le corte la cabeza, sino para que le hagas ver en el amor de Cristo que no está caminando, no se está conduciendo como debería hacerlo según la voluntad del Señor. Y esto, hermanos, hay un ámbito donde en amor, donde los hermanos se enseñan y se exhortan en Cristo y la exhortación es aceptada y la enseñanza es aceptada y el cuerpo crece porque se nutre. La palabra es nuestro alimento espiritual. Si no comemos, nos desnutrimos. Empiezan a faltar elementos básicos en nuestro organismo que hacen que nos debilitemos. Bueno. Hay algunos que están, hay gente que está muy flaquita y que está bien. Hay otros que están gordos y están muy débiles porque no tienen los elementos. Les sobra de algunos elementos y de otros les falta. Pero hermanos, nosotros tenemos que procurar exhortándonos en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Sabiduría humana? No. ¿Sabiduría terrenal, animal? No, la sabiduría que viene de Dios. Y esa Dios la da abundantemente a todo el que le pide. No es para algunos, no es de uso exclusivo o que el Señor la otorga en exclusividad a algunos y a otros no. Y dice, no, pero yo, hermano, ¿qué me va a dar el Señor a mí? ¿No han escuchado eso? No, para mí no, ya, no, pasó mi hora. No, yo no pude estudiar, no. Hermanos, si doblás las rodillas, si buscás a Dios, si procurás crecer en el conocimiento de la palabra y de Cristo, el Señor te va a dar sabiduría. Ahora, esta sabiduría viene como consecuencia de ¿qué? De que la palabra de Cristo more en el corazón. ¿Qué hombre es hombre sabio? Aquel en donde la palabra de Dios mora en abundancia. Amén. Es sabiduría espiritual. Y después dice, y refiere en otra parte del versículo, dice
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, hermanos, cuando hablamos de parte de Dios en sabiduría, porque la palabra mora y la palabra sabia es palabra espiritual. Lo acabamos de decir, no es terrenal, no es humana, no es diabólica, esa es la que está del otro lado. Nosotros hablamos sabiduría que ha sido escondida a los sabios de este mundo, pero que fue revelada a nosotros. ¿Amén? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así que no solamente, dice, debemos hablar y predicar con sabiduría, y esta sabiduría es espiritual porque está fundada en la palabra de Dios, sino que nuestros cánticos también deben ser espirituales. Y acá quiero hacer un breve, no paréntesis, sino una breve alusión a lo que está ocurriendo en muchas iglesias, lo que a veces nos pasa a nosotros. Cantamos y no cantamos espiritualmente. Cantamos, ¿saben por qué cantamos? Porque es costumbre, porque es hábito, porque la canción me gusta. Hoy se está usando mucho, se cantan muchas canciones que apuntan a lo almático. Apuntan a lo almático. La música es espectacular, la letra es espectacular, la letra gusta, el ritmo gusta. Pero alguien dijo que se centra en el hombre. Claro, miren, los cánticos espirituales tienen que producir el mismo efecto que la palabra que es predicada por nosotros, en sabiduría, que es palabra espiritual. Todo lo que nosotros cantamos al Señor debe ser espiritual. No estoy diciendo que no puedan escuchar un tanguito, que no puedan escuchar otra música. Estoy hablando cuando nosotros le cantamos al Señor, cuando hablamos de nuestra liturgia, dentro de la liturgia, de lo que tiene que ver con los cánticos e himnos. ¿Saben qué? Cuando el Señor se mueve, si la alabanza es una alabanza espiritual, el incrédulo, y esto es lo que no pasa en muchos lugares donde la música que se canta apunta a lo almático, a las emociones, y apunta a eso principalmente, a las emociones de la gente, muchas veces hay muchos incrédulos. La gente incrédula se siente bárbara en esos lugares, se siente también bien. Ahora, ¿saben lo que ocurre cuando el Espíritu se está manifestando? Cuando realmente los cánticos son espirituales, el incrédulo se siente incómodo. Porque tanto la palabra como los cánticos espirituales, la palabra que es espiritual, confrontan al incrédulo y apuntan al arrepentimiento, no a que el incrédulo se sienta, ¡ay, qué lindo! Hay gente que va a las iglesias y que no se está convertida y se siente, pero bárbaro. ¿Por qué? Y porque escucha música linda, porque suena lindo, porque apuntan emociones, porque me dicen cosas que a mí me gustan. Y en realidad, cuando el Espíritu obra a través de las canciones y a través de la palabra en sabiduría de Dios, esto confronta el espíritu de incredulidad. Y las personas que no son creyentes, las personas que vienen por primera vez, en el Espíritu se sienten incómodas. Porque la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Ahora, hermanos, si nosotros llegamos a este lugar y salimos de este lugar de la misma manera en que nos fuimos, y nada es alterado por el Espíritu Santo de Dios, no podemos decir que aprendí algo, que crecí algo, que fui bendecido, y los nuevos o las personas que llegan con espíritu de espiritualidad que han sido transformadas, que han sido cambiadas. Entonces, realmente lo que estamos practicando es una religión muerta. Y nosotros le cantamos a un Dios vivo, a un Dios que transforma vidas, a un Dios que quiere cambiar nuestra forma de vivir, porque todavía no ha terminado su obra en nosotros.
Y Él ha prometido perfeccionar la obra que un día comenzó. Si le permitimos al Espíritu Santo, hermanos, obrar, Dios va a estar obrando cada día en nosotros, a través de su palabra y a través de los cánticos espirituales, pero la iglesia tiene que volver a las fuentes. ¿Y cuál es la fuente? Que estos cánticos, salmos e himnos espirituales tienen que estar tienen que estar fundadas En la palabra. en la palabra de Dios. Porque finalmente es el centro. La palabra es Cristo. Si la palabra mora en abundancia, produce sabiduría que no es de hombre, es espiritual y tiene sus efectos, tarde o temprano. A veces nosotros los predicadores, pastores y demás, nos preocupamos cuando predicamos y no tenemos resultados inmediatos, pero hermanos, nosotros no tenemos la tarea de producir cosas. Nosotros tenemos nada más la misión que nos ha sido delegada de predicar, de sembrar la semilla, y es Dios quien la va a hacer germinar. Amén. Y no siempre es en los tiempos que nosotros creemos. Hay palabra de Dios hay palabra que ha germinado a los años, han pasado décadas, pero esa semilla sembrada en el corazón, sembrada allí, en algún momento volvió y salió a superficie. Amén. Parecía que estaba muerta, parecía que estaba escondida, parecía que no iba a producir más fruto, pero en algún momento el Espíritu del Señor dijo: hoy es el tiempo, ahora es el tiempo. La tarea nuestra es sembrar en sabiduría espiritual, porque somos hijos del Señor, la palabra, y con cánticos espirituales. Y no nos alejemos de esto. Nuestra cancionero, nuestro tiempo de adoración es un tiempo, hermanos, donde nosotros estamos cantando al Señor, y las letras de nuestras canciones, nuestra teología cantada, diría alguno. ¿Qué es la teología? El conocimiento de Dios. Lo que cantamos acerca de Dios tiene que ser espiritual, no aprendido simplemente humanamente y entendido de esa manera y divulgado de esa manera, porque no va a producir fruto alguno. Jesús dijo: vendrá el tiempo donde los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces la adoración, que es más que cánticos, los cánticos y los signos y todo esto es parte de la adoración. La adoración es una vida consagrada al Señor. Es una vida que camina cada día en medio de todas las vicisitudes que nos presenta el mundo, que nos presenta el diario vivir, que nos presenta el caminar de cada día. Pero vidas decididas a hacer la voluntad de Dios, vidas que van al frente, vidas que están decididas a no rendirse, vidas que están comprometidas en seguir a Cristo y que tienen como modelo a Él. El modelo nuestro es Cristo. El modelo nuestro es Cristo, debe ser Cristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y hermano, quiero decirte en esta noche que prestes atención. Yo para que ustedes lo anoten y lo lean en sus casas, acerca de esta sabiduría que viene por revelación de Dios. Por revelación de Dios. Lean 2 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 14. Y ahí van a entender cuál es esta sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría, Pablo dice: porque todo esto que he recibido no lo he recibido. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14. Lean en sus casas como tarea esto, hermanos. Cada momento de esta vida, cada momento que vivimos, este momento es precioso, irrepetible y único. Cada momento, en la mañana en que nos levantamos, cada día que nos levantamos, levantémonos consagrando y poniendo nuestras vidas en la mano de Dios, confiando en Él, viviendo plenamente y diciendo: Señor, te doy gracias por este día. Yo quiero este día realmente, aún a pesar de las cosas negativas que puedan pasar, yo quiero
gozarme en el milagro de la vida. Quiero vivir a full este día, honrándote a ti, aprovechando cada oportunidad para predicar la palabra, para apreciar las cosas que tú me das. ¿Cómo provee? Decirle gracias, Señor. Somos primeros en quejarnos cuando no tenemos lo que queremos. Ahora, cuando recibimos, lo damos por descontado de que Dios tiene la obligación de darnos y nosotros de no ser agradecidos. Ahora basta que algo se nos cruce en el camino, que vaya en contra de nuestros intereses, ya no empezamos a quejar a Dios. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué, Señor, permite esto? ¿Y por qué no? Yo quiero decirte que Dios te ama. Amén. Gracias. Quiero terminar así. Dios te ama. Y no hay nada que no pueda ocurrirte o que pueda ocurrirte que no esté comprendido dentro de su amor. Y lo que a veces nosotros decimos cosas malas, hermanos, pueden ser parte de la disciplina de Dios. Es parte de su amor. Porque Dios al que ama disciplina. A veces Dios permite cosas y nos quiere enseñar. Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos siendo enseñados por Dios. En mi profesión, estamos siempre estudiando. Uno quiere que deje la universidad y no, estamos siempre estudiando, porque es una amplitud que está cambiando. Estamos siempre estudiando. En la vida cristiana tenemos que estar siempre conectados, sintonizados a la voluntad y a la comunión con Dios. No nos podemos dar el lujo de distraernos un instante. Así que esta noche tenemos el privilegio de ser llamados a su pueblo. Hijos de Dios, no te desanimes. Qué triste al enterarnos, o algunos quizás no se han enterado, pero hoy una persona se quitó la vida ahí cerca del barrio de ustedes, ¿no? Esperó que pasaran los vehículos y cuando pasó un camión se tiró, se arrojó 61 años. Alberto Luque. Dice que justo Axel estaba fuera del trabajo y fue a 40 metros, vio todo como pasó. Tremendo. Gente que ha perdido la esperanza, gente que no encuentra la salida, gente que entra en un cuello de botella y no le encuentra la vuelta y toman decisiones drásticas que no solamente son drásticas aquí, en la temporalidad en que vivimos, son drásticas para la eternidad. Amén. Porque Por eso- Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida. Exactamente, Él es dueño de la vida. Exactamente. Otra mujer cayó de 10 metros y está ahí grave, esta tarde también, no sé si lo leyeron, de un edificio acá. No saben por qué, cuál fue la causa, pero ¿cuánta gente habrá en este momento que estará tan angustiada que estará pensando en quitarse la vida? ¿Cuánta gente estará tan desesperada que estará luchando con ataques de pánico, con depresiones, con temas aún menores? Hay gente que tiene capacidad de resiliencia, como dicen ahora, pero hay otros que se ahogan en un vaso de agua, ¿o no? Amén. Hay gente que la más pequeña situación es un mundo para ellos. Y hay que comprender tanto a unos como a otros, pero ¿saben qué? Nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos contra corriente, tenemos que predicar el reino, tenemos que predicar las virtudes, tenemos que predicar que hay un Cristo que es el único camino, que no es ni la política, ni es el fútbol, ni son ni es la música, ni es el dinero, no hay nada que nos pueda salvar, solamente Cristo. Cristo puede transformar y Él lo hace y damos testimonio de que lo ha hecho. Pero tan rápido nos olvidamos de cómo el Señor ha estado con nosotros en momentos difíciles, cómo Él nos sacó, cómo aún en medio de nuestras rebeldías Dios estuvo allí y dijo presente, yo estoy contigo. Y no te tomo en cuenta todas tus broncas, tus quejas, sino que yo, porque te amo, estoy. Porque te amo. Dios está contigo esta noche. Dios está contigo siempre. Amén.
Somos nosotros los que le damos la espalda, somos nosotros los que abandonamos, pero Dios ha estado, está y estará. Él es incondicional. Tomémonos de la mano del Señor. ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, de la misma manera en que soplaste sobre el ser humano cuando lo creaste y infundiste aliento de vida, Señor, en este tiempo sopla sobre tu pueblo. Señor, sopla sobre tu pueblo para que venga un avivamiento que traiga, Señor, esta necesidad de buscar en tu palabra y que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, dando sabiduría, no humana, sino sabiduría espiritual, y que haya cánticos en nosotros. Líbranos de aquellas letras seductoras y atractivas que buscan parecerse al mundo para afectar las emociones, pero afectando las emociones nadie se salva. Puede hacerte sentir bien por un ratito, por un tiempito, pero lo que salva es lo que es espiritual, y lo espiritual viene de ti, Señor. Lo espiritual que viene de la luz, no de las tinieblas. Por eso en esta hora nos abrimos a toda influencia que venga de ti, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo en estos días nos esté levantando nuestro ánimo, aún en medio de situaciones que estemos atravesando, y aún de las tormentas que han de venir, que podamos, Señor, confiados, Señor, pararnos y decir: yo sé que mi Cristo vive, y que Él ha prometido, y Él está conmigo todos los días.